¿Recuerdan que vimos la semana pasada, aquí en el libro de los Hechos? En el capítulo 8, verso 9. A Simón el Mago. Vimos la historia de Simón el Mago. Y bueno, habíamos visto... Gracias, hijo, cama. ¿Y le prendo aquí, hijo? No, ya está. Nada más hay que darle enter a la Biblia. ¿Recuerdan que vimos el caso de Simón el Mago? Quiero hacer nuevamente un comentario aquí porque fue muy interesante el caso de Simón el Mago. Hay dos puntos importantes a considerar en este caso que no terminé la semana anterior. ¿Se dieron cuenta o recuerdan que Pedro y Juan fueron enviados a Samaria porque el Espíritu Santo estaba haciendo un movimiento, preparando los corazones en Samaria para que fuera anunciado el Evangelio de Jesucristo? Y vemos que Felipe, huyendo de la persecución junto con muchos otros judíos, llegaron a Samaria. Y habíamos visto cómo Felipe fue usado por Dios, pero tuvieron que venir Pedro y Juan. Quiero que vean aquí la importancia, por tanto, de nosotros tener un espíritu humilde y dócil al Señor. Quiero que observes aquí una cosa: nadie elige quién le ministra ni le discipula. ¿Saben una cosa? Yo no elegí a mi pastor. A todos los que han sido mis pastores, yo no los elegí. Entonces, este es un principio que tenemos que entender en la vida espiritual. Muchos se inconforman, no entran en lucha, y lo que no entienden es algo, y es que si Dios nos plantó en una casa, lo importante no es el lugar, ni es la organización, ni es si el servicio se pone padre o no, sino Dios te lleva a pastores, a líderes que van a ministrarte. Se puede decir que si tú no estás reconociendo una autoridad espiritual en tu vida, en primer lugar, no eres una persona que esté entendiendo la vida cristiana. En siguiente lugar, eres alguien que no está entendiendo el propósito de Dios para ti. Porque el propósito de Dios para ti no es que vengas a hacer, no es que estés haciendo un montón o que seas parte de una reunión. ¿Saben que muchos cristianos solo van a las iglesias para pasar desapercibidos? Son cristianos de la puerta, no pasan de la puerta. Porque en realidad ellos no está su corazón ahí, ni están comprometidos con ese lugar. Algo que el Señor quiere que aprendamos es a ser discípulos. Entonces, si nosotros no estamos dando estos pasos, realmente estaríamos perdiendo el tiempo. Entonces, realmente lo que nosotros deseamos es que sea provechoso para las personas que se reúnen aquí con nosotros y que tú nos ayudes, porque ustedes son parte de nuestro equipo, a ayudar a personas que no entienden estos principios y orientarlos. En algún momento se puede dar una plática y tú, por haber escuchado esto, puedes orientar a una persona. Quizás te toque conocer a alguien que no se está congregando, por muchas razones de esta índole. Entonces recuerda este principio. Felipe llegó a Samaria, ellos no lo escogieron, no votaron por él. No sabíamos si era el más simpático, si era el más guapo, el más buena onda, el mejor predicador. Eso no importa. Sino que Dios, lo que quiero que veas aquí, es el Espíritu Santo el que asigna y envía a quien Él escoge para ministrar a sus hijos. Entonces, si nosotros queremos recibir lo que Dios tiene para nosotros, necesitamos vivir en este principio y reconocer una autoridad espiritual. Entonces, nosotros como pastores principales, claro que tenemos siempre una estructura de liderazgo y buscamos desarrollar liderazgo. Pero las personas primero tienen que aprender a recibir de alguien, aprender a oír a alguien y aprender a obedecer al Espíritu Santo a través de lo que alguien les ministra. Alguno de las personas en liderazgo ministra para que entonces puedan tener un progreso en la vida espiritual. Observa esto. Pablo
¿Qué clase de líder era Pablo? ¿Recuerdan? Ayúdenme. ¿Qué recuerdan de Pablo antes de conocer a Cristo? Antes. Pues tenía un carácter muy fuerte y era muy ajá, conocía mucho la palabra y era muy rígido. ¿Qué más? Muy estricto. Apasionado. Muy apasionado. ¿Qué más? Celoso. Era un líder religioso, era un hombre influyente, importante y poderoso entre los judíos. Él era de la élite de los judíos, de la Jai, donde tú hubieras puesto a Pablo a ministrar. Con ese currículum, ¿a dónde lo hubieras puesto a ministrar? ¿Con quién? Con los fifís. Exacto, claro, exacto. ¿Quiénes serían los fifís? Unos guau. Los de la lana. El VIP. Exacto, él hubiera sido puesto, humanamente hablando, a ministrar judíos. ¿A dónde lo mandó Dios? Con los gentiles. ¿Quién creen ustedes que le ministraba a los judíos? Pedro. Pedro. Porque hicieron ¿Qué clase de hombre era Pedro? de los naquitos. De letras y del vulgo, pero le reconocían que había estado con Jesús. ¿Te das cuenta cómo es Dios? Cómo Dios normalmente envía y asigna no al que tu carne le gustaría. Entonces mira, todos podemos tener un conflicto en la carne en algún momento. Ay, es que este líder, o es que el pastor es así, o la pastora es así, o Vania o Magdiel es así, o Charis es así, o alguna otra persona, o Ana María, o Laurita, o Eric es así. Pero déjame que tú entiendas algo, y es que Dios no te va a dar a escoger. Dios no te va a poner a escoger. Oye, ¿cómo te gusta tu líder que sea? Muchas veces es muy buena señal cuando normalmente el que no pensaríamos es la persona que Dios nos pone. Así. También desde luego puede ser que seas espiritual y puedas percibir lo que Dios quiere y pueda ser que tú sientas quien Dios te dijo que iba a ser tu líder o que iba a estar supervisando tu vida espiritual. Pero esto es necesario para el progreso de la vida espiritual. Ahora, lo siguiente que es muy importante, o la siguiente parte que me gustaría comentar, habíamos visto la importancia, cómo hay todavía una controversia sobre si Simón realmente se convirtió o no. Entonces ya mostramos que la Biblia dice que también Simón mismo había creído. Si la Biblia dice que Simón mismo creyó, pues es que el Espíritu Santo validó estaba lleno de amargura, que realmente él había nacido de nuevo, ¿no? Y que efectivamente tenía un problema, una raíz de amargura que el Espíritu Santo quería sanar. Entonces, aquí que veíamos que alguien que ha nacido de nuevo, ¿recuerdan algo que tenemos que aclarar, algo que dijo Alan Fernando el domingo que no estuvo bien? Algo que dijo que no estuvo bien. Abran las orejas espirituales. Algo que comentó aquí en la predicación acerca de su testimonio, que estaba equivocado. No. Otra cosa. Algo que no estuvo bien. ¿Algo no les brincó que dijo y no estuvo bien? ¿Dijo una grosería? No. Él dijo: si a mí me hubieran dado testimonio los cristianos, yo me hubiera convertido antes. Falso. Mal. Y eso lo vamos a tener que aclarar. Eso no es posible aceptarlo. Debía haberlo aclarado públicamente. Claro, en buena onda, bien, bonito, así, padre. Pero debía haberlo aclarado. Más bien, él se refería a que... A que no le dieron buen testimonio. O sea, sí, pero mucha gente se habla de eso, de que no hay buen testimonio en la familia o algo, ya no quiero. Para ser como ellos nos quedamos como estaban. Sí, pero a eso voy al tema. Miren, es que Simón el mago nació de nuevo, pero de inmediato pues estaba dando un pésimo testimonio. No es eso lo que da razón a alguien para conocer a Dios o no. Eso no es válido, ¿eh? Y por si alguien se confunde y dice: yo por eso también estoy así, porque a mí no me dan buen testimonio ustedes. Para ser como ustedes, mejor me quedo como estoy. Sí, claro, pero eso es muy arrogante, ¿no? Porque entonces yo soy el juez que decide y te va a descalificar
para decirte, a mí no me estás dando buen testimonio. No, miren, eso es una convicción personal. Simón el Mago no recibió a Cristo porque le dieron buen testimonio. Simón el Mago recibió a Cristo porque finalmente fue convencido de la verdad. Por revelación. Recibió como Pedro una revelación, ¿recuerdan? ¿Por qué Pedro pudo darse cuenta que Jesús era el Mesías prometido a Israel? Porque dijo, mi Padre que está en los cielos, ¿qué hizo? Te lo reveló. No te lo reveló carne y sangre. No te lo reveló alguien. Entonces no es porque alguien te dé testimonio que tú vas a creer o no vas a creer en Dios. Eso es básico. En el caso de él yo puedo entender el contexto que lo dice, pero eso es delicado porque esto puede dar argumentos a personas que siempre ponen una barrera con Dios y que argumentan que no se les da un buen testimonio para que ellos, ¿verdad?, puedan creer. O lo que hay gente que dice, pues mira, yo creo en Dios, pero no me gusta la iglesia. No, eso no es auténtico. Porque cuando tú recibes a Cristo, dice la palabra que eres bautizado en el mismo cuerpo que Cristo. Vas a ser parte de la familia de la fe. Entonces no, lo que hay que entender es esto. Hay personas que van a luchar con estos conceptos. Y nosotros tenemos que ser pacientes y entender que si están dando excusas, el problema no es que les demos testimonio o que no sea la iglesia perfecta para ellos. El problema es que las personas necesitan tener una experiencia personal como la tuvo Simón el Mago y que finalmente lo convenció para abrir su corazón a Jesús. Entonces nuestro llamado es a tener esa paciencia y por tanto orar por las personas que en un momento dado tienen este tipo de argumentos y toman esta excusa para tener una barrera con Dios. Tenemos que entender que cada quien tiene un proceso y eso es respetable. Pero no quiere decir, muchos dicen, ¿no has oído que muchos dicen, es que no era mi tiempo? No, no es cierto. El tiempo para todos es siempre. No es que Dios quiera mañana o dentro de 5 años. Dios quiere hoy. Dice que Él no quiere que nadie perezca. ¿De acuerdo? Sino Él quiere que todos sean salvos. Y eso no es dentro de 5 años. O mañana, o la próxima semana. Eso es hoy. Entonces no es verdad eso tampoco. Eso es una excusa también. Somos nosotros los que hemos resistido. No dijo Él cuántos años entendió que Dios estuvo tocando a su puerta y Él la tuvo cerrada. Pero en algún momento Él vio algo que le impactó. ¿Viste eso? Qué maravilloso testimonio. Cuando Él dice, Alan Fernando, cuando Él dice que vio en la Biblia, a través de lo que el pastor le predicó, cómo a veces era necesario romperle la pata a una oveja para que no corriera peligro su vida y la mataran. ¿Recuerdan esa parte? Entonces Él pudo recapacitar y reconocer que Él había sido necio y obstinado. Todos hemos sido necios y obstinados. No es que haya que unos son necios y otros no. Todos hemos sido necios y con todos el Espíritu Santo está trabajando pacientemente. Digo, después de lo que oímos el domingo, aquí muchos pueden caer de rodillas llorando. De alguien que vivió eso y puede decirte, yo también lo viví. Yo se los he dicho. Si yo recibí a Cristo, cualquiera puede llegar a Cristo. Si ustedes me hubieran conocido, no hubieran dado un céntimo por mí. Nadie se hubiera atrevido a decir, sí, un día él va a recibir a Cristo y va a ser pastor. Me hubieran descartado de sus oraciones. Y como vieron, aquí la clave es lo que Él nos confió, y es que sus padres estuvieron orando por Él y ministrándole durante todo ese tiempo, hasta que llegó el día en que el Espíritu Santo captó su atención de tal manera que Él pudo ver lo que nunca antes había visto. Dios le habló de esa manera. Entonces, eso puede ocurrir en cualquier momento, en respuesta a nuestra intercesión, en respuesta a nuestra oración. Entonces aquí tenemos que entender nosotros eso, que incluso alguien pudo haber nacido de nuevo y no significa que ya por eso ya se está conectando como nosotros. Todo depende de cuánto esté renovando su entendimiento. Por eso es que nosotros deseamos que los nuevos creyentes, los recién nacidos, no solo vengan los domingos, necesitamos consolidarlos.
Necesitamos que ellos se afirmen y se convenzan por sí mismos. Por eso estamos ofreciendo este curso Vive Sin Límites, para que ellos se convenzan, tengan una experiencia auténticamente con Dios y puedan nacer de nuevo. Porque Él nos dio la prédica del domingo, nos dio el ejemplo perfecto de lo que estábamos viendo aquí con Simón el Mago. Entonces, cuando hablamos de consolidar, hablamos de que alguien pudo haber nacido de nuevo, o quizás no, quizás solamente acompaña a alguien de la familia o simpatiza. Hay muchos que les gusta, pero no necesariamente ha nacido de nuevo. Ahora, la palabra dice que para que alguien nazca de nuevo, sí necesita confesar a Jesús. Nos está haciendo falta aquí al final de nuestra reunión de domingo un cuidado especial. Estamos buscando tenerlo, pero necesitamos más cuidado. Y quiero animarles a todos ustedes que sean un equipo. Miren, les estábamos pidiendo a los voluntarios que se pararan aquí en la puerta para que la gente al salir pues fuera abrazada y despedida así bien padre. Entonces hemos tenido dificultad para poder tener personas que nos ayuden con esta tarea. Necesitamos de verdad que los equipos de voluntarios funcionen. Quiero hacerles ese llamado, porque el propósito de este discipulado no solo es venir a recibir clases de Biblia. Recuerden que nuestro propósito no es dar clases de Biblia. Nuestro propósito es que seamos discípulos y nos transformemos en seguidores. Entonces, miren, ¿qué noto los domingos? Que normalmente termina la reunión y todo el mundo se saluda con el de siempre. Y puede haber gente aquí que este domingo tuvimos personas que yo no identificaba. O que de pronto se aparecen y que no habían venido. Y necesitamos de ustedes que nos ayuden a abrazar a las personas. Que enseguida en tu misma fila, en la de atrás, en la de adelante, tú te acerques y te acerques a hacerles la plática. No te quedes platicando con los de siempre. No te saludes con los de siempre. Necesitamos ahorita un equipo que nos ayude a consolidar. Que la gente se sienta abrazada. Porque miren, luego ni recepción tenemos. A las personas que les pedimos que vengan en recepción, no sé, vamos a tener que hacer algo para reestructurar esto, porque me da mucha pena que llegue luego la gente y no hay nadie ahí. O que si alguien se le pidió, no siente el compromiso de llegar y estar ahí para abrazar a la gente, y lo mismo al final. De acuerdo, entre nosotros convivimos los martes, convivimos frecuentemente, pero quiero que observen que el día domingo realmente nuestro deseo es poder atraer y alcanzar a personas. Nosotros no estamos buscando que más cristianos vengan aquí a nuestra reunión. Estamos buscando alcanzar a la gente que no conoce a Dios. Quiero comentarles que este domingo pasado me acerqué a una... Bueno, ellos estaban aquí atrás porque Sergio se había acercado a una familia. Es un chico como de 23 años, su mamá, y venía con su novia. Y yo a algunas de ustedes les pedí que se acercaran con ella. La verdad es que me sorprendió mucho el testimonio, porque yo les pregunto siempre, oye, ¿cómo llegaste? Qué gusto, qué padre, ¿quién te invitó? Y le dije, ¿cómo llegaste? Y él me platicó la historia y me dijo que él estaba en el servicio social con un chavo que se dio cuenta que era cristiano por su forma de comportarse, no porque se lo dijo, sino porque él veía que él se comportaba muy diferente a todos los demás. Y entonces dice que él empezó a hablar con él y le empezó a dar pues testimonio, a hablar con él y decirle pues así cosas. Y de ahí él se interesó mucho por donde él iba en Ciudad de México y buscó aquí en Querétaro ir a una iglesia igual. Y él mismo invitó a su mamá. O sea, ellos nunca han ido a una iglesia cristiana, nunca habían ido a ningún lugar y están viniendo con nosotros. Y sí, algo que me da mucha tristeza es que entran y se van y sí no tenemos ese corazón y esa actitud de saludarlos. Había otra familia este domingo que la verdad no sé si alguien se acercó con ellos, pero era una señora que venía con alguien más y no sé si alguien más se acercó, pero creo que sí, esta parte es muy importante porque es como que vienen a tu casa. Entonces, si vienen a nuestra casa, nosotros tenemos que ser anfitriones de nuestra casa y no saludarnos con los hermanos de la casa porque ya están en la casa, sino tenemos que salir y buscar a los nuevos, a los que vienen por primera vez. Entonces,
yo creo que sí debemos de tener como un mandato casi, que los domingos volteemos hacia adelante, hacia atrás. Generalmente la gente nueva llega temprano, voltea y saluda a quien no ubiques. Además, este domingo ese chavo trajo a su hermana y a su sobrina. Entonces, o sea, son personas que Dios está trayendo y ellos tienen 3 o 4 domingos ya viniendo. Entonces, no sé si alguien los conoce. ¿Alguien los ubica? ¿Quiénes son? Les decía yo que en el segundo punto aquí de la consolidación, uno ya vimos que nacer de nuevo puede ser auténtico o puede ser solo alguien que acompaña o que simpatiza, pero en segundo lugar, que un fruto del amor es comprometerse con los nuevos creyentes. Primera de Juan dice que cuando el amor de Dios está en ti, no puedes ser tan indiferente. O sea, los que nada más vienen el domingo y no salen del domingo, de verdad no están viviendo en el amor de Dios. No puede ser que haya personas aquí que vienen el domingo y que jamás se acerquen a nadie, sino siempre sea un círculo cerrado aquí. Y por eso en las iglesias mucha gente, invitados, se quejan de que en las iglesias ya hay círculos de gente cerrada y sienten que no pueden entrar porque son indiferentes hacia las personas que llegan. Entonces no puede ser, mira, el fruto, el amor de Dios en nosotros siempre va a dar esa clase de fruto. Entonces queremos enseñarles a vivir como discípulos y seguidores de Jesús y manifestar ese fruto. Entonces, por favor, si en tu familia no te dan permiso, jálatelos tú. Si siempre te quieren tener ahí, a ver, ven, vamos a saludar a este matrimonio. ¿Cómo estás? Yo soy fulano, Hoy, bienvenidos, qué gusto. ¿Desde cuándo están viniendo? Porque hasta vas a descubrir que hay gente que está viniendo. Me tocó saludar gente que de pronto digo, híjole, ¿cuándo dejé de verte? No sé, es muy extraño. Hay personas que vienen, dejan de venir, regresan, pero siento que nuestra responsabilidad es acercarnos a ellos, abrazarlos, saludarlos, darles una sonrisa, que se sientan bienvenidos. Entonces quiero pedir ese favor, que no estemos ya más ensimismados, ni en nosotros ni en la gente que está con nosotros, sino nos activemos. ¿Qué les parece? Y que nos ayuden a que esto se vuelva un ambiente, una atmósfera, porque nosotros como pastores generamos esa atmósfera, pero siento que ese calor del amor de Dios, si no llega a nuestro equipo y se extiende, entonces se siente frialdad. Yo siento frialdad aquí a la hora de la salida. ¿Saben dónde se vuelve a sentir calorcito? Aquí en la cafetería, porque se juntan un ratito para tomar algo, pero necesitamos tomar ese cuidado, porque es necesario. Nuestro llamado es a cumplir el propósito de Dios como iglesia. Y el propósito de Dios como iglesia no solo es venir un domingo aquí, sino el propósito de Dios es que seamos, alcancemos, atraigamos y ganemos a quienes no le conocen. Tercer punto a destacar es que vemos entonces que Simón se bautizó, pero no fue suficiente. Fíjate, el bautismo es nada más el inicio de la vida cristiana. ¿Y tú viste quiénes se bautizaron la última vez aquí? Todas las personas que se bautizaron, en su gran mayoría, son nuevos creyentes recién nacidos que necesitan cuidado y atención y que necesitan ser consolidados, y que por tanto sus vidas están cambiando en ciertas áreas, y hay un testimonio que su familia está viendo. Constantemente nos pasa eso, que vemos que nos dicen, ay, como pasó ahorita que ya trajo a esta familia que nos decía aquí Erika, como ya invitaron a alguien más. Exacto, hay un fruto. Entonces, creo que también nosotros tenemos aquí, podemos ayudar mucho y servir en la obra de Dios de esta manera. En cuarto lugar, vimos que aunque él no había recibido el Espíritu Santo, era salvo. Ya, porque hemos explicado que el bautismo con el Espíritu Santo es algo que viene como resultado también de haber sido bautizado y haber tomado la decisión de seguir a Jesús. Entonces, mientras una persona no tiene el Espíritu Santo, su vida no puede ser transformada con el poder de Dios. Necesitamos el poder de Dios para transformar nuestra vida. Y quinto lugar, vimos que él quiso lucrar con el Evangelio y obtener una ganancia para él mismo, ¿verdad? Pero sobre todo veíamos que lo que él buscaba era atención.
Entonces vemos algo aquí muy interesante, ¿no? Y se le dijo, es que estás en una hiel de amargura. Entonces podríamos ver aquí cómo Simón era un hombre que estaba creyendo que en la vida cristiana podía seguir viviendo como vivía antes, pero ahora en Cristo. El problema es que en Cristo no podemos vivir centrados en nosotros mismos. Por eso muchas personas se desaniman y se apartan, porque quieren seguir viviendo la vida cristiana en un ego y resulta que eso no funciona, ¿no? Sí, no funciona. Para que tú puedas realmente vivir una experiencia con Dios necesitas estar dispuesto a dejar de centrarte en ti mismo, que busques la atención, que lo más importante es lo que te pasa, lo que sufres, por lo que vives. No, eso no es. Entonces cuando alguien está tan ensimismado de esa manera, cuando ya tiene a Cristo, realmente lo que está pasando ahí es que estamos en un engaño, porque realmente no estamos viviendo la vida abundante. Una persona que está viviendo en vida abundante no estará esperando la atención de los demás, estará teniendo atención a los demás. Porque me encantó, esa es otra parte del testimonio de Alan Fernando. Él hablaba de una satisfacción. ¿Recuerdan? Él comenzó hablando de eso. Entonces nosotros ahora en Cristo hemos descubierto que nuestra satisfacción consiste en beber del amor de Dios. Y eso es lo que Jesús le llamó el agua de vida. Cuando tuvo el encuentro con aquella mujer samaritana, ¿recuerdan? Entonces es cierto, nosotros ya estamos satisfechos en Cristo. Es nuestra decisión vivir satisfechos o vivir siempre sintiendo que algo nos falta. Que hasta como Él bien nos dijo, ¿no? Hasta que yo no tenga esto no voy a ser feliz. Yo hoy puedo ser feliz si yo hoy decido llenarme del Espíritu Santo. Entonces en algún momento ya nosotros les hacemos responsables a los recién nacidos de que ahora tú eres responsable. No solamente es que oremos por ti, que te llamemos y te busquemos, que te abracemos aquí en la iglesia. Ahora tú eres responsable de tu relación con Dios. Desde que reciben el curso Vive Sin Límites, se les enseña a ser responsables, porque nos hemos dado cuenta con tantos años en el ministerio que venimos del mundo y siempre venimos demandando y pensando que otros son los que tienen que hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer por nuestro propio bienestar personal y espiritual. ¿De acuerdo? Entonces, en esa forma, tu experiencia va a ser una bendición para alguien que está aprendiendo, que está... Acércate con interés y con amor a conocer la vida de los que Dios está aquí añadiendo a la iglesia y vas a ver. ¡Qué maravilla! La historia de Alan Fernando es impactante porque él ha sabido reconocer lo que Dios hizo en su vida. Y tu historia también puede ser tan impactante como la suya. Y la historia de cada persona que ha llegado a Cristo va a ser tan impactante saber cómo Dios hizo posible que esa persona un día pudiera conocer a Dios. Muy bien, así que continuando entonces aquí en la parte que nos quedamos, observa aquí lo que nos dice la palabra que ocurrió después de que Felipe dejó Samaria, tanto como Pedro y Juan. Dice aquí, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Observen cómo ellos, el Espíritu Santo estaba haciendo una obra poderosa. Y es lo mismo que está pasando con nosotros. Ver llegar a una persona, ver ver que alguien regresa, que había venido y dejó de venir y regresa. Nos habla de que el Espíritu Santo está aquí trabajando, pero Él nos está llamando a trabajar en sociedad con Él. Él no solo va a trabajar, sino Él nos necesita a nosotros. Y es lo que quiero que veas a continuación, porque la narrativa del libro de los Hechos a continuación, después del caso de Simón el Mago, vamos a ver tres casos, tres historias de personas ser llevadas a Cristo. El caso del etíope que vamos a ver aquí, el caso de Saulo y el caso de Cornelio.
Y estos 3 casos nos hablan de un movimiento global del Espíritu Santo. Estos 3 casos, no te preguntas, ¿cómo, por qué Dios le pareció tan importante el caso de Simón? Y luego, después de Simón, ¿por qué nos va a mencionar el libro de los Hechos los 3 casos de el etíope, Saulo de Tarso y Cornelio? Porque Dios nos está mostrando cómo el Espíritu Santo está activo y el Espíritu Santo está haciendo un trabajo poderoso para alcanzar y llevar a la gente a salvación. Entonces, por eso es que nosotros no podemos quedarnos tan indiferentes ni pasivos ante lo que Dios está haciendo delante de nuestros ojos. Ellos estaban predicando, observa, ellos eran usados por Dios. El Espíritu Santo estaba haciendo su parte, pero necesitaba que ellos también hicieran tomaran parte en este trabajo. Entonces así Dios te está llamando a ti. Este domingo les invitamos que entreguen este folleto con personas que ustedes conocen. ¿Cuántos de ustedes llevaron este folleto? ¿Qué estamos haciendo con esto? Llevándote a dejar de estar ensimismado, como muchos cristianos nada más están en la iglesia y nada más están haciendo algo en la iglesia, o no hacen nada en la iglesia, pero nada más están así. Y entonces lo que queremos con esto es traer un rompimiento, que nosotros no nos quedemos en eso, porque esa no es en verdad la vida cristiana a la que Dios nos ha llamado, sino tenemos un llamado a ser una luz para los que nos rodean. Entonces mira, esto es algo que yo quiero pedirte que lo hagas. Este es un reto para esta semana, que tú le entregues a alguien esta invitación. Te invito a que vengas este domingo. Este folleto se llama ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Te has preguntado qué va a pasar el día que tú te vayas? Hazle esa pregunta a alguien, aprende a desafiar a la gente. Me encantó cómo el pastor le habló a Alan Fernando. Nosotros les digo que somos siempre bien ñoños para predicar el evangelio. Ay, Dios te ama. Ay, sí, todo lo que tú digas. Sí, amén. Dios te bendiga. ¿Y recuerdan cómo le dijo el pastor? ¿De la oveja cuando le dijo? Sí, cuando le dijo lo de la oveja que le quebraron la pata, y que él me dio mucha risa, ¿no? Cuando contesta, pues qué mala onda el pastor, ¿eh? Dijo lo que realmente muchos piensan. Pero ¿qué le dijo? Pues fíjate que no te equivocas, no es así. Es por amor. Y muchas veces vamos a tener que decirle a la gente sus cosas. Por eso están así, porque nadie les dice la verdad. Digámosle una verdad. A ver, acaba de haber una gran celebración del Día de Muertos. ¿Vieron el desfile? ¡Qué espectacular! ¿No? ¿No supieron nada? La gente está alborotadísima. Cristianos ya quieren festejar Halloween. Cristianos ya se pintan la cara de muerto. Sí se puede comer pan de muerto, ¿eh? No, eso sí, no me lo vayan a... Pero quiero decir con esto, sí, miren, para que no se tome de una manera equivocada, pero me refiero a que muchas personas no están viendo la seriedad y la gravedad de lo que significa morir. Las personas no tienen conciencia del peligro en que se encuentran, pero nosotros tampoco. ¿Oyeron acerca de la tragedia de esta familia que acaban de... Sí. Se enteraron en las noticias de la tragedia de la familia Sonora, ¿no? Levarón? Si no, chequen hay por ahí un noticiero de lo que se está hablando. No hay referencia. O sea, te parte el corazón escuchar el dolor y el sufrimiento en que vive mucha gente, lejos de Dios. Y esta familia son mormones, ¿eh? ¿Los que murieron? Sí, la familia son mormones. Ellos pertenecen a una de las comunidades mormonas, las primeras comunidades que llegaron a México. Entonces, fíjate, la verdad es que nosotros tampoco tenemos conciencia de verdad de la gravedad de cómo las personas se pueden perder de verdad por toda la eternidad. Y por eso es que este domingo vamos a hablar de este tema, buscando que las personas le cambien en su forma de entender este tema y no solo lo vean como algo de entretenimiento, sino vean que pueden tener seguridad de vivir con Dios por toda la eternidad. Que eso es lo que trae pasión cuando nosotros le hablamos a alguien. Eso es algo que trae pasión a nuestro corazón, de que las personas puedan salvarse.
Y a veces yo se los he dicho directamente, ¿te has puesto a pensar en tu familia que no tiene a Cristo? Y a ti te da pena y no te estás preparando lo suficiente como para convencerlos y llevarlos a Cristo. Yo estaba como cada uno de ustedes cuando llegué al Señor. Yo no sabía nada. A mí me enseñaron mucho menos de lo que ustedes se les ha enseñado. A mí me enseñaron un 10% de lo que ustedes saben de la vida cristiana. Y yo con eso fue suficiente. Era como llevar una tacita de agua a mi familia para darles de beber. Pero aquí créeme que te estamos dando galones y galones de agua de vida para que tú lleves a las personas que están cerca de ti, para empezar tu familia. Y empezar a llevarlos a un cambio y hablarles de tal manera, con tal convicción, de la trascendencia que tiene, de lo que viene en la eternidad, para que ellos puedan acercarse y puedan llegar a Cristo. Pero pregúntenle a alguien, oye, ¿tú sabes qué va a pasar contigo el día que tú te vayas? Ahorita recién acaba de terminar la festividad de muertos, ¿no? La gente no cree, alguien puso en el Facebook, no creen que Jesucristo resucitó, pero sí creen que los muertos vienen a comer y luego se van. Pues la verdad es que no es así, tampoco es cierto eso. Y entonces hay una cultura de muerte estableciéndose en la mente de las personas y nosotros estamos llamados a hablarles vida. Dice que oirán los muertos su voz en los sepulcros y vivirán. En Juan capítulo 5 Jesús habla de dos maneras. Jesús predica dos eventos. Y predica de un evento cuando dice que oirán su voz en los sepulcros y vivirán, para referirse al evento de los que están con vida hoy, pero están muertos, como dice la Biblia, como estábamos todos muertos en nuestros pecados y delitos. Y que cuando oigan esta palabra de vida, dice que van a vivir. Pero habla de otro evento, y habla del día de la resurrección de los muertos, cuando dice Jesús que también en aquel día, dice, oirán su voz, y los que están muertos en Cristo, como sabemos, resucitarán primero. Entonces habla de dos eventos, no está en Juan capítulo 5. Así que bueno, pues dice la Escritura que ellos iban por muchas poblaciones predicando el Evangelio, y dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y lo que vamos a ver aquí en esta parte son 4 puntos muy importantes. Número 1, fíjate cómo nos dice que hay un lugar indicado por Dios. Está muy interesante la historia del etíope, porque a través de esta historia no es solo una narrativa de algo que pasó en la iglesia en sus comienzos, sino realmente nos permite ver cómo el Espíritu Santo trabaja para traer salvación. Y para traer salvación primeramente a nuestra familia. La promesa es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Cuántos creen esa promesa de Dios aquí? Cree en el Señor Jesucristo y no solo te vas a salvar tú, sino también toda tu casa. Tenemos que empezar por creer una promesa así de Dios. Si nosotros no estamos convencidos que nuestra propia familia se pueda salvar, ¿quién se convencerá de eso? Entonces primero comienza con nuestra fe. No podemos estar tan incrédulos y tan desanimados como para pensar que Dios no va a cumplir con lo que ha dicho en su palabra. Esta es una promesa de Dios. Entonces el lugar indicado significa esto. Dice cómo Felipe se levantó y caminó, o fue dirigido a ir hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces observen lo que dice aquí. Lo que está diciendo en otras palabras es que Felipe fue guiado a dejar un lugar donde multitudes estaban entusiasmadas recibiendo a Cristo, para ir a un lugar desierto donde no había nadie. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo en algún momento puede guiarnos de estar aquí disfrutando un domingo o de una gran reunión como esta noche a un lugar donde parece que no hay nada que hacer con alguien. De eso está hablando.
Porque resulta que en el desierto, donde no hay nada, ni hay nadie, resulta que se encuentra a un hombre etíope que viene de Jerusalén y va de regreso a Etiopía, y es un funcionario importante del reino de Etiopía, y que resulta que va leyendo la Biblia y no entiende lo que lee. Entonces observa cómo el Espíritu Santo está realmente trabajando activamente por la salvación de cada persona en este mundo. Y si Él está trabajando activamente por la salvación de alguien como un etíope, que era el único que andaba en el desierto a esa hora del día, ¿cuánto más crees que estará trabajando por tu esposo, por tu papá, por tu mamá, por tu hijo, por tu hija? Claro que sí. Para llevarlo, dice, lo estaba guiando a un lugar desierto. Y es maravilloso por eso esa historia. Y segundo punto que veremos aquí es que, fíjate que el ángel del Señor le habló a Felipe. Un ángel del Señor. Esto es algo misterioso. Un ángel del Señor. Y yo veo aquí una experiencia sobrenatural. ¿Cuántos están listos aquí para escuchar ángeles que les hablen? ¿Cuántos les gustaría oír a un ángel que les hable? ¿A cuántos ya... Ay, me equivoqué, perdón. ¿A cuántos ya les ha hablado un ángel? ¿A cuántos ya les ha hablado un ángel? Perfecto. La próxima semana me gustaría que nos dieran un testimonio al respecto, que estoy aquí abriendo. Entonces, un ángel, no el Espíritu Santo, un ángel, ¿ok? Quizás no lo hayas visto, pero Él te habló muy bien. Aquí al menos hay dos personas que percibieron la voz de un ángel. ¿Cuántos ahora les gustaría percibir la voz de un ángel? Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 11 personas más que anhelamos. Bueno, pues yo quiero que tú levantes tu expectativa, porque el Espíritu Santo nos va a hablar y puede usar un ángel para hablarnos, para llevarnos de un lugar donde la estamos pasando padrísimo a un lugar donde parece que no hay nada ni nadie a quien podamos ir para predicarle a Jesús, y que esa persona está preparada por el Espíritu Santo y está solo esperando que lleguemos para que nosotros le llevemos a Cristo. Esa es la historia que vamos a ver a través del etíope, que el Espíritu Santo tiene todo fríamente calculado. Así que lo veremos la siguiente semana. Y lo siguiente es que Felipe, fíjate, el ángel, si fuera uno de los chavos de hoy, quizás le diría, pues ¿por qué no vas tú? Ahorita no puedo, ¿verdad? Es que estoy muy ocupado. Pero bueno, ¿creen que el ángel lo pudo haber hecho? ¿El ángel podría hacerlo? ¿Podría ir a alguien? Y vamos a ver que también un ángel le apareció a otro hombre llamado Cornelio. Pero en todos los casos donde un ángel le aparecía a alguien, no era el ángel el que le predicaba a Jesús. Los ángeles no están autorizados para predicar el evangelio. El ángel le dijo, es tu perro y tú lo bañas. O sea, el ángel le dijo, yo no puedo hacer ese trabajo. Me han enviado para decirte y hablarte, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y lo que pasará después se va a poner increíble. ¿Ok? Bueno, pues vamos a tomar aquí un momento para orar, una activación esta noche.